Pagué $2,500 por una empleada doméstica interna para que cuidara de mi gato y mi casa mientras yo estaba fuera por 18 días. La noche que regresé, me quedé parada en la puerta de mi casa, arrastrando 2 maletas. Escribí la contraseña 3 veces. La pantalla parpadeó en rojo. Contraseña incorrecta. Pensé que mi mente estaba agotada por la docena de horas en el avión. Miré las notas de mi teléfono. No, estaba bien. 529. Esa era la contraseña temporal que le había puesto a Maggie, el ama de llaves, antes de irme. La escribí de nuevo. Seguía siendo incorrecta. De repente, la voz de un hombre vino desde adentro. ¿Quién es? ¡Qué molestia! Deja de presionar el botón. Mi hijo está durmiendo. Me quedé helada. Esta era claramente mi casa. Parada en mi propia puerta, un extraño me estaba llamando la atención desde adentro. Toqué el timbre. Después de unos 10 segundos, la puerta se abrió una rendija. Un hombre de unos 30 años se asomó, con el pelo revuelto, usando las pantuflas grises que yo guardaba junto a la puerta. Me miró de arriba a abajo. ¿A quién buscas? Me quedé mirando las pantuflas en sus pies. Creo que esa es mi pregunta. El hombre frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Soy la dueña de este apartamento. Su expresión se tensó. Se dio vuelta y gritó hacia adentro de la casa. Mamá, la dueña regresó. ¿Dueña? Me molesté muchísimo. La puerta se abrió por completo. Vi a un niño pequeño sentado en la sala, viendo dibujos animados en mi tableta. Había cajas de comida para llevar esparcidas por la mesa, y algo de ropa de niño tirada en el sofá. La puerta del balcón estaba entreabierta, y salía una mezcla de humo y olor a comida. En mi alfombra blanca había una mancha de comida de color marrón oscuro. En la cocina apareció una mujer con el pelo con permanente, sosteniendo una olla. Se detuvo al verme. La olla de esmalte que tenía en la mano era una por la que había pagado más de 450. Antes de que pudiera hablar, la puerta del dormitorio principal se abrió. Maggie salió. Llevaba puesta mi bata de seda. Yo había lavado esa bata y la había guardado en el fondo de mi armario antes de irme. Señorita Vance, ¿qué hace de regreso hoy? Su tono era tan natural como si me estuviera preguntando por qué había vuelto temprano del trabajo. La miré. Es mi propia casa. ¿No puedo regresar? El rostro de Maggie pareció un poco incómodo, pero rápidamente sonrió. No me refería a eso. ¿No dijo que regresaría el día 2? Cambié mi vuelo. Regresé 2 días antes. Señalé a las personas en la habitación. ¿Quiénes son ellos? Antes de que Maggie pudiera hablar, el hombre dijo, «Soy su hijo». La mujer de la cocina intervino. «Yo soy su nuera». El niño en el sofá levantó la tableta. «Abuela, quiero yogur». Solté una carcajada. «O sea que pagué $2,500 por un ama de llaves, me fui de vacaciones, y regreso para encontrar a toda su familia viviendo en mi casa». El rostro de Maggie se ensombreció. «Señorita Vance, eso es exagerar un poco. Una mujer mayor como yo, viviendo en una casa tan grande como esta, se asusta. Así que hice que mi familia viniera a hacerme compañía. ¿Qué tiene de malo? ¿Hacerte compañía?» Di un paso más hacia adentro. Carter bloqueó la entrada. «Oye, espera, no entres. El niño se acaba de dormir». Lo miré fijamente. «Muévete». No se inmutó. Maggie intervino rápidamente. «Carter, no discutas con Eleanor. Señorita Vance, todos han tenido un día largo. Hablemos mañana». «Hablaré ahora». Puse mis maletas junto a la puerta. Saqué mi teléfono y abrí una foto del contrato. Mi contrato con la agencia de servicios domésticos es por 18 días de servicio interno, con un costo de $2,500. El contrato establece claramente que la proveedora del servicio es usted, Maggie, únicamente. Debe quedarse en la habitación del ama de llaves. No se permite que personas ajenas pasen la noche. El dormitorio principal está prohibido y no debe tocar las pertenencias personales de la propietaria. Levanté la vista hacia la bata que llevaba puesta. «Ahora, explíquese». La cara de Maggie decayó. Se ajustó el cinturón de la bata. Mi ropa todavía estaba mojada por lavarla. ¿Qué tiene de malo pedir prestada una de las suyas? Tampoco es que la haya arruinado. Mia, su nuera, puso la olla en la estufa. «Señorita Vance, ¿verdad? De todos modos, su casa está vacía. ¿Qué daño hace que nos quedemos unos días? ¿Acaso se va a derrumbar?» La miré. «Estás usando mi cocina, durmiendo en mi habitación, usando mi ropa, y ahora me preguntas que si unos días». Mia puso los ojos en blanco. «Los ricos siempre son tan complicados».
Carter se apoyó contra el zapatero, con tono cortante. Mi mamá ha estado aquí, esforzándose mucho cuidando tu casa y a tu gato, ¿y regresas a ponernos las cosas difíciles? ¿Cuál es tu problema? Fue entonces cuando recordé a mi gato. ¿Dónde está mi gato? Los ojos de Maggie se desviaron. En el balcón. Empujé a Carter para pasar y caminé hacia el balcón. Él extendió la mano para detenerme. ¿Qué estás haciendo? Ver a mi gato. En la esquina del balcón, mi gato estaba acurrucado en su cama, con el pelaje enredado. El tazón de agua estaba vacío. La caja de arena estaba desbordada. Me agaché y lo llamé. Me miró. Su voz era ronca, apenas un maullido. Ya no pude contener más mi enojo. Maggie. Me volví hacia ella. Esas fotos que me enviaba todos los días. ¿De dónde salieron? Ella tartamudeó. Yo las tomé. El tazón de agua está vacío, la caja de arena está así. ¿Y me dice que lo ha estado cuidando todos los días? Maggie frunció el ceño. Los gatos son animales sensibles. No soy veterinaria. Me puse de pie. Todos ustedes, salgan de mi casa. Ahora. Carter se burló. ¿A dónde se supone que vamos a ir a esta hora? Además, el contrato de mi mamá ni siquiera ha terminado. Lo miré. El contrato es para que ella trabaje, no para que yo le entregue mi casa a tu familia. Maggie de repente se sentó en el sofá, dándose una palmada en el muslo. ¡Ay! Estas jóvenes de hoy en día te cambian las cosas en un instante. Antes de irse, todo eran palabras amables. Solo déjame la casa a mí. Toma lo que necesites. Ahora regresa y nos echa a la calle. Sacó su teléfono. Tengo un mensaje de voz. La observé fríamente. Reprodujo el mensaje de voz. Era del día que me fui. Maggie, realmente aprecio que cuide de las cosas en la casa durante este periodo. La comida del gato está en el gabinete. Puede comer las provisiones del refrigerador y avíseme si necesita algo. Maggie levantó el teléfono. Escuche. Ella misma dijo que le dejara la casa. Le miré la cara. En ese instante, lo supe. Esta persona no estaba confundida. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llamé al señor Anderson de la agencia. Cuando contestó, solo le dije una cosa. El ama de llaves que envió trajo a toda su familia a vivir a mi casa. El señor Anderson se quedó en silencio por 2 segundos. Señorita Vance, por favor no se altere. Voy para allá ahora mismo. También llamé a la administración. 20 minutos después, el señor Brown de la administración llegó con 2 guardias de seguridad. 10 minutos después de eso, llegó el señor Anderson. En cuanto entró, vio al grupo de personas en la sala y claramente se detuvo. Pero rápidamente esbozó una sonrisa. Señorita Vance, debe haber un malentendido aquí. Señalé las pantuflas en los pies de Carter. ¿Un malentendido tan profundo que lleva mis pantuflas? Luego señaló el dormitorio principal. ¿Un malentendido tan profundo que están durmiendo en mi cama? Luego señaló el balcón. ¿Un malentendido tan profundo que mi gato está en estas condiciones? El rostro del señor Anderson se tensó un poco. Maggie se levantó de inmediato. Señor Anderson, tiene que ser justo conmigo. Me daba miedo vivir sola aquí, así que le pedí a mi familia que viniera a verme. ¿Cuál es el problema? El señor Anderson asintió. Maggie ya es una mujer mayor, y trabajar sola en un entorno desconocido puede causar tensión. Lo miré. ¿Su contrato dice que la tensión emocional permite traer a toda la familia? El señor Anderson se aclaró la garganta. Un contrato es un contrato, pero necesitamos un poco de empatía en situaciones del mundo real, ¿no le parece? ¿Empatía? Fui a la 6ª cláusula del contrato y le puse la pantalla frente a los ojos. Se prohíbe al proveedor del servicio introducir a cualquier persona no autorizada en la residencia del propietario. Ante una sola infracción, el propietario se reserva el derecho de rescindir inmediatamente el contrato y exigir una indemnización por daños y perjuicios al proveedor del servicio. El señor Anderson le echó un vistazo y luego sonrió. Señorita Vance, no sea tan rígida con esto. Lo más importante ahora es resolver el problema. Pregunté. ¿Cómo lo resolvemos? Él dijo. Realmente es muy tarde esta noche. Deje que la familia de Maggie se quede una noche y arreglaré para que se muden mañana. Me reí, frustrada. ¿Ahora resulta que regresé a mi propia casa y tengo que cederles una noche? Carter intervino desde un lado. Si te quieres quedar, quédate. Hay muchas habitaciones. Lo miré. ¿Dónde dormirás tú? Incluso en el dormitorio principal. Entonces, ¿dónde dormiré yo? Carter se encogió de hombros. La habitación de invitados también sirve.
Miré al señor Anderson. ¿Escuchó eso? El señor Anderson dijo rápidamente: Carter, habla menos. Maggie también dijo: Señorita Vance, ¿qué diferencia hace? Nuestra familia tiene un niño. No podemos dormir en el suelo. Le pregunté: ¿me preguntó usted cuando se instaló en mi dormitorio principal? Ella se mantuvo firme. Se lo mantuve ordenado. Caminé hacia la puerta del dormitorio principal. Su ropa de cama estaba en la cama, y los anteojos de lectura de Maggie estaban junto a la almohada. Había una taza de café medio vacía en la mesita de noche, con un anillo de café seco. La puerta de mi armario estaba abierta. Habían resuelto una fila de mi ropa. Mis pijamas, mi bata y mis bufandas habían sido movidas del lugar. En el tocador, mi crema facial estaba toda movida y me faltaban 2 labiales. Me volví hacia Mia. Sus ojos parpadearon. ¿Por qué me miras a mí? ¿Quién usó mis cosméticos? Mia se cruzó de brazos. Tienes tantas cosas. Sospechas de la gente solo porque 1 o 2. ¿Tienes pruebas? Justo entonces el niño corrió, sosteniendo mi tableta. Mami, esto se quedó sin batería. Extendí la mano y recuperé la tableta. Había una marca nueva en el borde de la pantalla. Respiré hondo. Una voz en mi cabeza seguía recordándome: mantén la calma. No busques tener problemas. Me volví hacia el señor Brown de la administración. La administración es ahora testigo de mi exigencia de que estas personas no autorizadas se vayan de inmediato. El señor Brown miró a Maggie, y luego a mí. Su expresión era de preocupación. Señorita Vance, en principio, esta es su propiedad, y ciertamente los extraños no deberían quedarse. Pero usted misma invitó al ama de llaves a entrar. Y en cuanto a cómo entró su familia, es difícil para nosotros en la administración. Si no pueden resolverlo, llamaré a las autoridades. Ante eso, Carter inmediatamente levantó la voz. Llama a las autoridades entonces. Mi mamá está trabajando para ti. ¿A quién quieres asustar? Maggie empezó a llorar. Me he estado esforzando trabajando para ella aquí, y en menos de 20 días, lo primero que hace cuando regresa es llamar a los oficiales para echarme. Señor Anderson, mire esto. ¿Quién querría tomar este trabajo después de esto? Dije: la contraté por 18 days. Hoy es el día 16. Usted cobra más de $100 al día. ¿Cuidó del gato? ¿Limpió? ¿Dejó que toda su familia se mudara y ahora me culpa a mí? El señor Anderson intervino rápidamente. Señorita Vance, no sea tan drástica. La señora no tenía malas intenciones. Simplemente está pasando por una situación un poco difícil ahora mismo. ¿Qué tipo de situación difícil? Carter se burló. Nuestra casa está siendo remodelada, así que no tenemos dónde quedarnos temporalmente. Tu lugar está vacío y mi mamá trabaja aquí. ¿Qué tiene de malo quedarse unos días? Lo miré. Así que tenían la intención de mudarse desde el principio. Carter se dio cuenta de que se le había escapado algo y cerró la boca. Mia, sin embargo, no tenía miedo. No nos quedamos gratis. Mi mamá está trabajando para ti. Tomé mi teléfono y marqué a las autoridades. La cara del señor Anderson finalmente cambió. Señorita Vance, no involucre a los oficiales. No hay necesidad. Lo miré. Ahora sí la hay. Llegaron 2 oficiales de policía, uno de unos 40 años y otro más joven. Les mostré el contrato, los registros de pago y los mensajes de Snapchat. También les expliqué la situación en la casa. El oficial mayor, el oficial Miller, escuchó y luego miró a Maggie. ¿Es usted la trabajadora de servicios domésticos? Maggie se secó las lágrimas. Sí, estoy aquí para trabajar. Antes de irse, me dijo que le dejara la casa a mí, así que pensé en dejar que mi hijo viniera a quedarse un par de días. Realmente no tenía ninguna otra intención. El oficial Miller preguntó: ¿cuántos días se ha estado quedando su familia? Maggie no habló. Carter dijo: no muchos días. Intervine. Los registros de la cerradura inteligente muestran que llegaron la noche del segundo día. Hoy es el 16º día. Carter me miró fijamente. ¿Hasta revisas eso? Dije. Es el registro de la cerradura de mi propia casa. ¿Por qué no habría de revisarlo? El oficial Miller miró a Carter. La propietaria no está de acuerdo, así que tienen que retirarse. Carter dijo: ya es muy tarde. El oficial Miller miró su reloj. Son las 9:40 p.m. Eso no es tarde. Mia, sosteniendo a su hijo, empezó a llorar. El niño tiene escuela mañana. ¿A dónde nos van a obligar a ir? Me contuve, pero no pude evitar decir: ¿acaso la escuela opera desde mi dormitorio principal? El rostro de Mia se puso rojo. ¿Cómo puedes ser tan desconsiderada?
Maggie de repente se llevó la mano al pecho. Me siento mal. El señor Anderson la sostuvo rápidamente. Señora, ¿está bien? Maggie se dejó caer en el sofá, con voz débil. Tengo la presión alta. No puedo lidiar con estas discusiones. Al verla actuar, sentí una gran desilusión. Esta no era su primera actuación. Tenía demasiada práctica. El oficial Miller frunció el ceño. Si no se encuentra bien, llamamos a asistencia médica. Maggie inmediatamente agitó la mano. No. Estaré bien después de descansar un poco. El señor Anderson me dijo, Señorita Vance, dada la condición de la señora, que se muden esta noche es definitivamente poco práctico. Mañana por la mañana, a las 10 a.m., vendré personalmente a coordinar su salida. Le pregunté al oficial Miller, ¿se puede dejar eso asentado? El oficial Miller asintió. Podemos redactar una constancia del incidente. La familia debe desalojar antes de las 10 a.m. de mañana. El servicio de limpieza se dará por terminado, y cualquier tarifa pendiente o daño puede resolverse a través de su contrato o por la vía legal. Carter murmuró en voz baja. ¡Qué molestia! El oficial Miller lo miró. ¿Le gustaría repetir eso? Carter se quedó callado. Después de redactar la constancia, Maggie me dio de mala gana una nueva contraseña. Me paré en la puerta y la escribí. La puerta se abrió. Pregunté, ¿por qué cambiaron la contraseña? Los ojos de Maggie se desviaron. El niño estaba jugando con ella y nos dejó afuera, así que mi nuera ayudó a configurar una nueva. Miré a Mia. Estaba mirando su teléfono, actuando como si no escuchara. Entré y primero metí al gato en su transportadora. Maggie se puso nerviosa. Si se lleva al gato, ¿cómo se supone que voy a terminar el servicio? Me volví hacia ella. ¿Todavía se acuerda del servicio? Su rostro palideció. Luego fui al estudio a buscar mis documentos y mi computadora portátil. Había marcas nuevas en la manija de la puerta del estudio. Abrí el cajón. Mi pasaporte todavía estaba allí, al igual que las escrituras de mi propiedad. La cerradura del gabinete de almacenamiento negro no había sido tocada. Adentro había varios lentes del estudio, 2 relojes de pulsera y un bolso. Estos eran equipos y muestras de proyectos de fotografía en los que Jason y yo trabajábamos. Tenían facturas y números de serie, y usualmente los mantenía resguardados en mi estudio. Había cerrado específicamente el gabinete antes de salir del país. Toqué la cerradura, sintiéndome un poco aliviada, pero las 2 cámaras de Snapchat de la sala estaban desconectadas. Le pregunté a Maggie, ¿quién desconectó las cámaras? Ella dijo, la luz roja no dejaba de parpadear. Era incómodo. El contrato establece que hay monitoreo en la sala y el estudio, que son áreas comunes. Ella replicó, con indignación, una persona mayor como yo, siendo observada por usted aquí, ¿quién podría soportarlo? No me molesté en seguir discutiendo, pero sabía que había otra cámara, disimulada como detector de humo, en la parte superior del gabinete del estudio. Había sido instalada después de una fuga de agua el año anterior, conectada a una fuente de energía independiente, y su ángulo solo cubría la entrada del estudio y el gabinete de almacenamiento. También se mencionaba en el anexo del contrato. Probablemente no la habían notado. Cargué la transportadora del gato y arrastré mis maletas hacia afuera. Maggie me gritó desde atrás. Definitivamente nos habremos ido para las 10 de mañana, señorita Vance. No se preocupe, no miré atrás. Me registré en un hotel cerca de la entrada del complejo de apartamentos. En la clínica veterinaria, el doctor le echó un vistazo a mi gato y dijo que estaba deshidratado y tenía un problema estomacal leve. Sus hábitos de beber y de ir al baño no han sido normales últimamente, ¿verdad? Asentí. El doctor preguntó, ¿quién lo estaba cuidando? Dije, alguien a quien le pagué. El doctor suspiró. Necesitamos ponerle hidratación intravenosa. Me senté en el pasillo del hospital, mirando a mi gato acurrucado en su jaula. Pagué $2,500 por tranquilidad. Lo que obtuve a cambio fue una casa llena de extraños. Al día siguiente, a las 9:50 a.m., llegué a la puerta de mi casa. El señor Brown de la administración también estaba allí. El señor Anderson no. Lo llamé. Contestó después de una larga pausa. Señorita Vance, tengo un compromiso urgente en este momento. Hable usted con Maggie primero. Llegaré pronto. No desperdicié palabras. Colgué. Exactamente a las 10 a.m., escribí la nueva contraseña que Maggie me había dado anoche. Incorrecta. La escribí de nuevo. Seguía siendo incorrecta. Me quedé inmóvil frente a la pantalla roja. 2 veces.
La misma contraseña que Maggie me había dado en presencia de 2 oficiales de policía y el administrador del edificio. La misma que ella había tecleado con sus propias manos mientras el oficial Miller observaba. El señor Brown se acercó. ¿Pasa algo? Le mostré la pantalla sin decir una palabra. Su expresión cambió. Espere aquí. Llamó al señor Anderson. Buzón de voz. De nuevo. Buzón de voz. A la tercera, Anderson contestó. Escuché al señor Brown hablar en voz baja, con ese tono que usan los hombres cuando intentan parecer neutros pero están claramente incómodos. Cuando colgó, me miró. Dice que viene en camino. 10 minutos. Miré mi reloj. Las 10:03. Desde adentro llegaban voces, el televisor y olor a huevos fritos. Estaban desayunando. En mi cocina, con mis sartenes. Mientras yo estaba parada en el pasillo de mi propio apartamento con la contraseña incorrecta en el teléfono. Anderson llegó 20 minutos después, corbata torcida, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tocó el timbre. Silencio. Lo tocó de nuevo. Nada. A la tercera vez, Carter respondió desde adentro, bostezando. Un momento. Ese momento duró 12 minutos. Finalmente la puerta se abrió. Maggie estaba vestida y peinada, con una bolsa en la mano. Carter cargaba la mochila del niño. Mia sostenía al pequeño con una mano y con la otra arrastraba una maleta con ruedas. Mi maleta. Esa maleta es mía. Mia bajó la vista y la volvió a levantar sin soltar el asa. Estaba en el armario. La usé para empacar las cosas del niño. Suéltala. Solo son las cosas del niño. No te estoy robando nada. Suéltala ahora o llamo al oficial Miller. La soltó. La abrió en el suelo del pasillo y empezó a sacar ropa de niño con una lentitud deliberadamente teatral. El señor Anderson miraba a otro lado. El señor Brown miraba sus zapatos. Cuando por fin se metieron al ascensor, entré al apartamento. El olor a huevo frito impregnaba todo. Migas en el mesón. Una taza rota en el fregadero. Parte de un juego de cerámica que había comprado en Kioto. Una mancha nueva en el cojín del sofá. La tableta sobre la mesa, con la grieta en la pantalla. El señor Anderson entró detrás de mí. Señorita Vance, tal como prometí, ya se han ido. Considere el asunto cerrado. Lo miré fijamente. La contraseña que Maggie me dio anoche no funcionó esta mañana. ¿Eso también es parte del cierre? Quizás fue un error. La gente mayor a veces se confunde con los números. La escribió ella misma, frente al oficial Miller. Entonces quizás el sistema tuvo un problema técnico. El sistema funcionó perfectamente cuando el señor Brown usó la cerradura maestra. Anderson abrió la boca y la cerró. Luego sonrió de nuevo. Lo importante es que ya no están. ¿Por qué no descansa? Tengo una pregunta. Me volví hacia él. ¿Cuánto tiempo llevan Maggie y su familia usando este esquema? Su sonrisa se congeló. No sé a qué se refiere. La casa en renovación. El hijo sin dónde quedarse. La empleada mayor que vive sola. La dueña fuera del país. El contrato que nadie lee completo. ¿Cuántas veces han hecho esto? Está cansada y molesta. Hacer acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Fui al estudio y abrí la aplicación vinculada a la cámara del detector de humo. La puse frente a él. Tengo 16 días de grabación del gabinete de almacenamiento y la entrada del estudio. El contrato, cláusula 9, especifica que la proveedora consintió el uso de las cámaras declaradas en el anexo al momento de firmar. ¿Quiere ver el día 1, cuando llegó la familia? ¿O prefiere el día 4, cuando alguien intentó abrir el gabinete cerrado? El señor Anderson dejó de sonreír. Vi el momento exacto en que calculó cuánto sabía yo. Vi cómo reordenó sus palabras antes de hablar. Si hay material de video relevante, la agencia lo tomará en serio. Le propongo reunirnos formalmente esta semana. El lunes a las 10 de la mañana, dije. En sus oficinas. Con Maggie presente. Asintió despacio. Puedo coordinar eso. Bien, puede irse. Cuando cerré la puerta, me quedé sola por primera vez en 18 días. El apartamento estaba en silencio, pero era el silencio equivocado. No era el silencio de mi casa. Era el que deja a la gente cuando se va, pero algo de ellos permanece. El olor, el desorden, la posición cambiada de cada objeto. Fui directamente al estudio y descargué los 16 días de grabación. Abrí el archivo del día 1. Hora marcada. 11:47 p.m. Yo había salido a las 6 de la mañana. Menos de 18 horas después, Carter y Mia ya estaban instalados. Avancé al día 4.
Carter pasando los dedos por la cerradura del gabinete. Al día 7, Mia abriendo el cajón de mi escritorio. Al día 12, Maggie en el suelo del estudio, con mi álbum de fotos en las manos. Cerré la pantalla. Pensé en Anderson y su reunión del lunes. En Maggie y su contraseña que se confundió. En Carter y su tono de propietario. En Mia y mi maleta con ruedas. Y pensé en algo que mi abuela me decía cuando yo era niña, cada vez que alguien intentaba hacerme sentir que yo era el problema. La gente que abusa de tu confianza siempre necesita convencerte de que exigir respeto es una exageración. Me levanté, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. El lunes amaneció gris. Me senté frente a mi computadora a las 7 de la mañana, con un café que no tomé y una carpeta que había armado hasta la medianoche. Impresa, ordenada, con separadores. No era el tipo de carpeta que llevas para amenazar. Era el tipo que llevas cuando ya tomaste una decisión y solo necesitas que el otro lado lo entienda también. Adentro estaba todo. El contrato original con la agencia, firmado por Maggie en cada página. El anexo con las cláusulas de vigilancia. Los registros de la cerradura inteligente, exportados en tabla, con fecha, hora y duración de cada apertura. Las capturas de pantalla de los mensajes de voz de Maggie, incluyendo las fotos del gato que me enviaba cada día. Fotos que, según el registro de la cerradura, tomó en las únicas horas en que el gato no estaba encerrado en el balcón. El informe del veterinario. Las fotos del apartamento que tomé la noche que llegué. La factura de la taza rota. El presupuesto de limpieza de alfombra. El recibo de la tableta con la grieta nueva. Y 16 archivos de video, numerados, con notas al margen de cada uno. También había algo más. Algo que había encontrado a las 11 de la noche, casi por accidente. Mientras ordenaba los archivos de video, busqué el nombre de Maggie en los registros públicos de la agencia. Era un directorio abierto, actualizado cada 6 meses. Encontré su perfil. 4 años con la agencia. Calificación promedio de 4.2 sobre 5. 17 contratos completados. Luego busqué reseñas externas. No las que aparecen en el perfil oficial, sino las que la gente escribe cuando está lo suficientemente molesta como para buscar otro lugar donde hacerlo. Encontré un foro de un grupo de residentes del mismo conjunto donde yo vivo. Una publicación de hace 11 meses, de una mujer llamada Patricia. ¿Alguien ha tenido problemas con empleadas domésticas internas de agencias de servicio? Contraté a una señora mayor por 2 semanas mientras viajaba. Regresé antes y encontré a su familia instalada. Me dijo que su casa estaba en remodelación. Leí el comentario 3 veces. Había 6 respuestas. 2 eran de mujeres que decían haber tenido situaciones similares, pero no con la misma persona. Una era de alguien que preguntaba el nombre de la agencia. Y una, la última, era de una usuaria con foto de perfil en blanco que solo decía: igual me pasó, no vale la pena pelear, solo la despedí y listo. Guardé el enlace. Luego busqué a Patricia. No fue difícil. En el mismo foro, su nombre completo aparecía en otra publicación, de un comité de vecinos. Le escribí un mensaje directo esa misma noche. Le expliqué quién era, qué había pasado, y le pregunté si la empleada que había contratado se llamaba Maggie. Respondió a las 7:42 de la mañana del lunes. Sí, misma historia, casa en remodelación, hijo y nuera. Hasta el niño era el mismo, creo. Nunca pude probar nada porque no tenía cámaras. La agencia me ofreció un descuento en el siguiente servicio. Lo rechacé. Le pedí si podía acompañarme a la reunión de las 10. Me dijo que tenía trabajo, pero que podía enviarme una declaración escrita con su nombre completo y número de identificación, lista para presentar. A las 9:15 salí del apartamento con la carpeta bajo el brazo, el teléfono cargado al 100% y un mensaje de Patricia en la pantalla. Llegué a las oficinas de la agencia 10 minutos antes. La recepcionista me hizo esperar en una sala pequeña con 2 sillas y una planta que necesitaba agua. A las 10:07 entró el señor Anderson. Solo. Maggie tuvo un inconveniente de salud esta mañana. No pudo venir. Lo miré. ¿Qué tipo de inconveniente? Presión alta. Su hijo la llevó al médico. ¿Qué conveniente? Anderson se acomodó en la silla frente a mí y entrelazó los dedos sobre la mesa. Señorita Vance, entiendo su frustración, pero quiero ser honesto con usted. Lo que Maggie hizo fue una violación del protocolo, sí. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el contrato establece que los daños deben ser cuantificables y documentados. Una taza, una mancha en la alfombra y 16 días de video. Abrí la carpeta y puse frente a él la tabla de registros de la cerradura. La familia entró la noche del día 1,
Permanecieron 16 días. Durmieron en mi dormitorio principal. Usaron mis pertenencias personales. Descuidaron al animal bajo su cuidado, según el informe veterinario. Intentaron acceder al gabinete de almacenamiento cerrado en al menos 2 ocasiones. Y desconectaron las cámaras de la sala, violando la cláusula 9. Todo documentado. Anderson miró los papeles sin tocarlos. Aún así, el proceso de reclamación de daños requiere una tasación independiente y... También tengo esto. Puse el mensaje de Patricia sobre la mesa. Nombre completo, número de identificación, descripción del incidente, fecha. 11 meses atrás. Mismo edificio. Misma empleada. Misma historia de la casa en remodelación. El señor Anderson no habló por varios segundos. Miró el papel. Luego me miró a mí. Luego volvió al papel. ¿De dónde sacó esto? Del mismo foro de vecinos donde su agencia tiene 5 reseñas positivas publicadas el mismo día. Su mandíbula se tensó levemente. Solo un poco. Pero lo vi. Recogí los papeles con calma. Los volví a ordenar dentro de la carpeta y la cerré. Señor Anderson, voy a ser directa. No estoy aquí para negociar un descuento en mi próximo servicio. Estoy aquí para informarle que tengo documentación suficiente para presentar una denuncia formal ante la Oficina de Protección al Consumidor, una queja ante el Colegio de Agencias de Servicios Domésticos, y material suficiente para que el caso de Patricia y el mío sean analizados juntos como un patrón de conducta. Hice una pausa. También tengo una reunión agendada para esta tarde con el administrador general del complejo de apartamentos, que tiene jurisdicción sobre las agencias que operan dentro del conjunto. Le mostraré los registros de la cerradura. Le mostraré el video. Y le mostraré esto. Puse sobre la mesa una última hoja. Era una captura de pantalla del perfil de Maggie en la página de la agencia, con su calificación de 4.2 y sus 17 contratos completados. Me pregunto cuántos de esos 17 contratos incluyeron una casa en remodelación. El señor Anderson me miró en silencio durante un momento largo. Afuera, alguien pasó por el pasillo hablando por teléfono. La planta de la esquina seguía necesitando agua. Finalmente, él habló. ¿Qué quiere usted, señorita Vance? Lo miré. Quiero que Maggie esté en esta oficina el miércoles a las 10 de la mañana. Con usted, con el director de la agencia, y con un abogado de su parte, si lo consideran necesario. Me levanté, recogí mi carpeta, y me colgué el bolso al hombro. Porque si el miércoles no hay nadie sentado en esa silla, el jueves presento todo ante el consumidor, el colegio y el administrador del conjunto al mismo tiempo. Y le aseguro que la reunión del jueves va a ser mucho menos privada que esta. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé. Y dígale a Maggie que espero que se recupere pronto. Va a necesitar estar descansada. Cerré la puerta con suavidad. En el ascensor, mientras bajaba, sentí que el corazón me latía con fuerza. No de rabia, sino de algo diferente. De esa claridad fría que llega cuando dejas de reaccionar y empiezas a actuar. No habían terminado conmigo, pero yo acababa de empezar con ellos. El miércoles llegó con sol. Entré a las oficinas de la agencia a las 9:55. La misma recepcionista, la misma sala pequeña, la misma planta sin agua, pero esta vez la silla frente a mí no estaba vacía. Anderson estaba sentado a la izquierda. Al centro, un hombre de unos 50 años que no había visto antes, traje gris, cara de pocos amigos. Era el director de la agencia, el señor Reeves. A la derecha, Maggie, sin bolsa de tela, sin bata de seda, con ropa sencilla y los ojos bajos. Carter no estaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién había decidido que era momento de tomar esto en serio. El señor Reeves habló primero. Señorita Vance, agradezco su disposición para reunirse con nosotros. Hemos revisado internamente el caso y reconocemos que hubo irregularidades de parte de nuestra empleada. Irregularidades. Elegante. ¿Irregularidades? Repetí. Como introducir a su familia completa en mi apartamento desde el primer día, desconectar las cámaras de seguridad, intentar acceder al gabinete cerrado y cambiar la contraseña de la cerradura la noche antes del desalojo. Reeves no parpadeó. Reconocemos esos hechos. Bien, entonces podemos avanzar. Abrí la carpeta. Esta vez había una hoja nueva al frente, que no estaba el lunes. Era un cálculo detallado. El total era 4.850. Lo puse sobre la mesa. Esto es lo que estoy solicitando. Los $2.500 originales del contrato, reembolsados en su totalidad, dado que el servicio no fue prestado según los términos acordados.
más $680 por los daños documentados, la taza, la alfombra, la tableta, los cosméticos, más $470 por la factura veterinaria, más $1,200 en concepto de los 2 días de hotel en los que tuve que alojarme porque no podía acceder a mi propio apartamento. Reeves miró la hoja. Anderson miró a Reeves. «Es una cifra considerable», dijo Reeves. «Es una cifra documentada», respondí. «Cada línea tiene factura o recibo adjunto en el anexo». Maggie habló por primera vez desde que entré. «Señorita Vance, yo nunca tuve intención de causarle daño. Solo quería...» La miré. «Maggie, el video del día 4 muestra a Carter intentando abrir el gabinete de almacenamiento durante 11 minutos. ¿Eso también fue sin intención?» Ella cerró la boca. Reeves se aclaró la garganta. «Estamos dispuestos a ofrecer un reembolso parcial del contrato y cubrir los daños verificables. Sin embargo, los $1,200 del hotel y el reembolso total del contrato nos parecen excesivos», iba a decir. Lo interrumpí. «Antes de que termine esa frase, quiero mostrarle algo». Saqué mi teléfono y abrí el foro de vecinos. La publicación de Patricia. La puse sobre la mesa, girada hacia él. 11 meses atrás, en el mismo conjunto de apartamentos donde yo vivo, Maggie hizo exactamente lo mismo. Casa en remodelación, hijo y nuera. La propietaria regresó antes, no tenía cámaras, así que no pudo documentarlo. La agencia le ofreció un descuento y cerró el caso. Reeves leyó la pantalla. Su expresión no cambió, pero su postura sí. Se recostó apenas 1 centímetro hacia atrás. Patricia firmó una declaración. Su nombre completo y número de identificación están en el anexo. Si este caso llega a la Oficina de Protección al Consumidor, los 2 casos se analizarán juntos. Eso no es una irregularidad aislada. Eso es un patrón. Silencio. Anderson miraba la mesa. Maggie miraba sus manos. Reeves miraba el teléfono. Fui directo al punto. «Señor Reeves, yo no quiero ir a Protección al Consumidor. No quiero hacer una denuncia pública. No quiero que esto aparezca en ningún foro. Lo que quiero es que me paguen lo que corresponde, que Maggie no vuelva a ser asignada a ningún contrato interno y que la agencia implemente una revisión de sus últimos 17 contratos completados por ella». Reeves levantó la vista. ¿17? Ese es el número que aparece en su perfil. Si el patrón se repitió, aunque sea en 3 de esos casos, el problema deja de ser de Maggie y pasa a ser de la agencia. Lo dejé procesar eso. Luego agregué: «Tienen hasta el viernes para confirmarme la transferencia. Si el viernes no recibo confirmación, el lunes presento todo, el colegio de agencias, Protección al Consumidor y el administrador del conjunto, que ya tiene copia de los registros de cerradura, por si acaso». Reeves miró a Anderson. Anderson miró a Reeves. Ninguno de los dos miró a Maggie. Recogí mis cosas y me puse de pie. En ese momento, Maggie levantó la cabeza. Por primera vez desde que entré, me miró directamente. No con rabia. Con algo más parecido al reconocimiento. Como si fuera la primera vez que alguien llegaba tan preparado que simplemente no quedaba nada que decir. No le devolví la mirada mucho tiempo. «Que tengan un buen día». Salí sin apurarme. En la calle, el sol seguía ahí. Me detuve un momento en la acera. Respiré y guardé la carpeta en el bolso. El viernes, a las 4:47 de la tarde, recibí una notificación de transferencia bancaria. 4,850. Exacto. El viernes por la noche volví al apartamento con mi gato en la transportadora y una bolsa del supermercado en la mano. Lo primero que hice fue cambiar la contraseña de la cerradura. Esta vez usé una que nadie más conocía, una que no estaba en mis notas, una que no le diría a ninguna empleada doméstica mientras estuviera fuera del país. La escribí 2 veces para memorizarla. La puerta se abrió sin problema. Puse al gato en el suelo. Él olió el aire. Caminó despacio por la sala, revisó su esquina favorita junto a la ventana y se sentó. Me miró. Maullé con voz todavía un poco ronca, pero más fuerte que la última vez que lo había escuchado. Eso fue suficiente. Pasé el fin de semana limpiando. No porque no pudiera pagar a alguien más, sino porque necesitaba recuperar cada rincón con mis propias manos. Lavé las sábanas del dormitorio principal 2 veces. Saqué los cojines del sofá al balcón. Limpié el mesón de la cocina con más calma de la que habría tenido cualquier otra semana. Encontré un juguete de plástico debajo de la cama de invitados, uno de esos carritos pequeños de colores. Lo puse en una bolsa y lo bajé a la basura. El sábado llegó Patricia.
La había invitado a tomar café para agradecerle la declaración. Era una mujer de unos 45 años, pelo corto, manera directa de hablar. Se sentó en la misma sala donde 11 días antes había ropa de niño tirada en el sofá, y me contó su versión, casi idéntica a la mía, solo que ella no había tenido cámaras y había terminado tragándose la pérdida. Cuando la agencia me ofreció el descuento, lo rechacé por orgullo, dijo, pero también porque sabía que si lo aceptaba, ellos seguirían mandando a Maggie a otras casas. Ahora no va a poder, dije. Patricia tomó su café. ¿Te confirmaron que la removieron? Me enviaron un correo el jueves. Baja definitiva del registro de contratos internos. También me copiaron en una notificación interna de revisión de los últimos 2 años de asignaciones. Patricia levantó las cejas. ¿2 años? Reeves no quería que yo siguiera contando hacia atrás desde 17. Patricia se rió. Fue una risa corta, seca, del tipo que sale cuando algo deja de doler del todo. Antes de irse, me miró desde la puerta. Ojalá yo hubiera tenido las cámaras. Ojalá no hubiera sido necesario tenerlas, respondí. El lunes llamé a Jason para contarle lo del gabinete. Él es el fotógrafo con quien comparto los proyectos almacenados ahí. Lo primero que preguntó fue si faltaba algo. Le dije que no, que el gabinete nunca había sido abierto, que la cerradura resistió. Escuché cómo soltaba el aire. La próxima vez que te vayas, me avisas y vengo a buscar el equipo, dijo. La próxima vez que me vaya, no voy a contratar a nadie interno. Hubo una pausa. ¿Y el gato? El gato viene conmigo. Colgamos. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando el gabinete cerrado. Las marcas en la manija eran visibles si sabías dónde mirar. Decidí no cambiar la cerradura. Quería poder verlas cada vez que entrara al estudio y recordar exactamente hasta dónde habían llegado, y exactamente dónde se habían detenido. Esa noche, por primera vez desde que regresé, dormí en mi cama sin pensar en nada de esto. El gato se subió a los pies de la cama a las 2 de la mañana, como siempre había hecho. Lo dejé quedarse. A la mañana siguiente publiqué en el mismo foro donde había encontrado a Patricia. No puse nombres. No puse el nombre de la agencia. Solo describí lo que había pasado, qué cláusulas revisar antes de firmar un contrato de servicio interno, qué tecnología había usado y cómo había documentado todo. En 4 días, el post tuvo 63 respuestas. 12 mujeres escribieron que les había pasado algo similar. 4 dijeron que estaban a punto de contratar un servicio interno y que iban a revisar el contrato antes de firmar. Una preguntó el modelo de la cámara del detector de humo. Le respondí con el enlace. Luego cerré el foro. Le puse agua al gato y abrí el proyecto de fotografía que Jason y yo teníamos pendiente desde antes del viaje. Había perdido 18 días. Ya era hora de recuperar el tiempo.